estamos cerca. Julián Maneiro, secretario, coordinador de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Bueno, queríamos abordar el tema de la reforma política, que es un tema que ya incluso es una agenda nacional. Más allá que en Entre Ríos hubo propuestas en el gobierno anterior, que en muchos puntos se coincide, ¿no? Boleta única papel, hay cierto consenso, ¿no? Para llevar algunos puntos adelante en la reforma. Bueno, pero quería que me cuentes, sos el funcionario que está a cargo un poco de la elaboración y de este tema, que nos cuentes, bueno, cuáles son los puntos más importantes de la reforma política que está planteando el gobierno, y después en todo caso vamos a ir abordando los puntos más polémicos o los que creemos que puede llegar a tener alguna polémica en torno a los partidos de la oposición. Contame, primero haceme una especie de síntesis de qué viene la reforma política que está presentando el gobierno provincial. Bien. Bueno, como vos decís, desde hace... La agenda de la reforma política en la provincia de Entre Ríos tiene varios años. No es este único el gobierno que ha intentado promover algunos cambios en términos de reformas en el aspecto institucional, fundamentalmente en lo electoral. Ha habido algunos intentos, pero no han prosperado o han sido algunos parciales hace muchos años. Nosotros tenemos un sistema de político electoral, que es cómo se traduce la voluntad de los ciudadanos en la elección de los gobiernos y de los representantes, que es del año 34, el Código Electoral es del año 1934, que es seguida posterior, una ley de la reforma de la vieja Constitución de 1933. De la misma fecha es la ley de municipios anterior, ¿se acuerdan? La 3001 y demás. O sea, había un conjunto institucional que databa de esa época. En 2008 se hizo una reforma constitucional parcial que cambió muchas cosas, algunas no tocó. Y en lo que se refiere al sistema electoral, algunas cositas se habían cambiado con anterioridad y quedaron ahí un poco dando vuelta, que fue lo de las primarias abiertas, primero fueron simultáneas, luego fueron obligatorias en Entre Ríos, y lo de la ley de minoridad que permite el voto optativo para menores de 16 a 18 años. Salvo eso y algún otro retoque, prácticamente no había ningún cambio con respecto a cómo se votaba en el año 34, o cómo se vota en el año 34. Lo que pasa es que también en Entre Ríos, desde el 83 para acá, solamente se ha votado de manera diferenciada con el sistema nacional en dos oportunidades, y siempre en general se vota junto con las nacionales, con las elecciones nacionales, aplicándose el Código Electoral Nacional. Dicho todo esto, ¿para qué lo marco para contextualizar? Porque el sistema político entrerriano necesita avanzar en regular un montón de aspectos que no son solamente el instrumento de votación, que es dejar la boleta tradicional, sábana como se la conoce, y avanzar a la boleta única, sino, por ejemplo, regular las cuestiones de campaña, de prohibiciones de difusión de encuestas, de inauguraciones, de financiamiento, de control de gastos de campaña, etcétera, que sí están en nivel nacional, pero que no están en el sistema provincial. Por lo tanto, si mañana hacemos una elección desdoblada provincial, toda esa cuestión no está regulada y en consecuencia no se aplica y no hay controles de ningún tipo. O sea, no es solamente el cambio en materia de boleta o de forma de votación, sino que estamos pensando en una reforma integral o importante. Te interrumpo ahí. Estamos hablando de una reforma política que se va a aplicar recién en el 2027. Exactamente. Porque el año que viene
va a prosperar la reforma política, si es que avanza, a nivel nacional. A nivel nacional se están dando algunos debates que, bueno, uno bien debería mirar para ver qué sucede acá en Entre Ríos. Por ejemplo, la posibilidad, yo creo que ya lo has expresado, y en contra, de eliminar las PASO, ¿no? Que aparece como una idea con mucha fuerza desde el punto de vista social, ¿no? Esta idea de un contexto bastante antipático en la relación entre la política y la sociedad, bueno, eliminar las PASO aparece como una propuesta muy simpática precisamente para la sociedad. Le sacamos un paso electoral. ¿Qué idea tenés sobre esa eliminación de las PASO a nivel nacional y qué posibilidad puede surgir acá en Entre Ríos? Porque incluso hay un sector del radicalismo, partido al que integras, que lo ha propuesto. Bueno, a ver, para un poco también contextualizarlo. Nosotros tenemos algunas cuestiones que son de raigambre constitucional, tanto a nivel nacional como provincial. Las únicas instituciones que pueden proponer candidatos para ocupar los cargos, ya sea de presidente, diputados, senadores o gobernador, intendente, concejales, son los partidos políticos. Son organizaciones necesarias, constitucionalmente reconocidas, y ninguna otra organización de ningún tipo puede proponer candidatos para competir, para elegir autoridades. Si alguna organización lo quiere hacer, sea un sindicato, una ONG o lo que sea, deberá transformarse o organizar un partido político para proponer candidatos. Por tanto, las organizaciones políticas o los partidos políticos propiamente dicho, ya sea solos o en frentes electorales, es decir, asociándose a otros partidos, son los únicos encargados de proponer candidatos para que la gente elija. Por lo tanto, desde el punto de vista estricto, la gente no elige libremente los candidatos, sino que elige del menú que le proponen los partidos políticos. Es decir, es como cuando uno va a un restaurante, ¿no? Uno no puede pedir comer cualquier cosa, elige del menú que está en la posibilidad de la carta. Entonces, la cuestión de quién define quiénes están en los menús o quiénes están en las opciones son los partidos políticos, o, como se hizo en algún momento, las primarias. Las primarias abiertas permitieron que los ciudadanos opinen quiénes van a estar en el menú para después elegir en las generales. Es decir, la primaria abierta, simultánea y obligatoria, la PASO, permite que los ciudadanos opinen y abran la discusión de las posibles o distintas ofertas que generan los partidos. Como era antes, para aquellos que empezaron, por ejemplo, desde el 83 en adelante, los partidos dentro de sus propias organizaciones, líneas internas o grupos, eran los únicos que nominaban y planteaban ese esquema. Esa es la respuesta o básica de por qué la PASO. La PASO vino a romper esa suerte, ya es un monopolio de por sí, único de los partidos políticos de nominar candidatos, y los ciudadanos con la PASO pueden intervenir, además con un elemento que es fundamental, que es que el tribunal, o sea, la justicia electoral es la que organiza el sistema de elección de la PASO, por lo tanto garantiza equidad, justicia y democraticidad en el proceso. Después viene a partir de esto, viene la cuestión de si eso cansa a la gente, no cansa, si eso es costoso o no costoso. Bueno, son opiniones, puede ser, a algunos les puede cansar más o menos, o puede entender que no tiene demasiado sentido cuando hay un solo candidato y no hay competencia, ¿no? Eso también sucede, es decir, hay una sola oferta, entonces ¿para qué hacemos las PASO Bueno, son cuestiones que se pueden ver. Lo que tampoco puede dejar de decir es que todavía no hay un sistema mejor, no estamos enamorados de las PASO, pero no vemos un sistema mejor a las PASO que no sea el volver al viejo sistema de la interna cerrada. Bueno, el sistema de las internas cerradas tiene un montón de cuestiones, ¿no? Siempre se habló de la participación de un partido incidiendo en otro, bueno. Y además, esta cuestión de este peligro de que
la participación sea muy menor, como menor, es muy probable que padrón suceda. cerrado, el caciquismo, los punteros, digamos, el Que padrón un candidato chiquito. llega con una legitimidad que no existe. Exacto. Ahora, la obligatoriedad de esas PASO. Esa es la otra posibilidad también que se trabaja. Nosotros venimos de una ley Castrillón, que sigue vigente, ¿no? Casi nada de esa ley sigue vigente. Pero bueno, sigue. Sí. Pero es la ley que está. La obligatoriedad de las PASO. ¿Cómo lo está pensando el gobierno? Y te pregunto si hay conversaciones con el justicialismo en este caso, o con otros partidos, de por lo menos llegar en un acuerdo en este punto. Bueno, ese es un tema que nosotros entendemos que, por supuesto, todo está sometido al debate. La obligatoriedad o no ya se instrumentó en la provincia de Entre Ríos. Como vos dijiste, la ley, esa reforma de 2006, que se denominó Ley Castrillón, porque bueno, fue en aquel entonces el diputado Castrillón, como el miembro informante, redactor más importante de ese proyecto, estableció una primaria abierta simultánea, pero que no era obligatoria. No era obligatorio participar en tanto hubiese un solo... interna, claro. Exacto, si hubiese un solo candidato no había... El problema que trajo ese sistema fue justamente lo que vos mencionabas, que al no estar la oferta de ese partido o de ese frente, los ciudadanos que iban a votar no solo podían elegir sobre la interna de los otros, sino que además, al no ser obligatoria, bueno, la cuestión del aparato, la cuestión de las estructuras también pesaba o sigue pesando mucho. Sí, Jorge Busti se arrepintió toda la vida después de no haber participado en el 2011. Exactamente. Entonces, no aparece en el cuarto oscuro, en esa primera etapa de las PASO. Y es como que la PASO sirve también para instalar en el conocimiento de la gente las ofertas. Eso desde el punto de vista, aquí si se quiere, electoral, pero desde el punto de vista práctico, la verdad es que no generó una alternativa, si se quiere, válida para seguir instrumentándolo. Tampoco te evita no tenerla, y tampoco evita no tener el gasto, y tampoco no evita tener las escuelas abiertas y los fiscales y todo lo que significa el operativo electoral, o por lo tanto, desde el punto de vista económico, tampoco resuelve, es decir, bueno, ahorramos con esto el gasto de la primaria. De vuelta, yo creo que la primaria abierta, simultánea y obligatoria, hoy por hoy, sigue siendo el mejor sistema que tenemos, el mejor conocido. Si hubiese otro mejor, o si hubiese algunas variantes para pensar, estamos dispuestos seguramente a charlarlas y a evaluarlas. Por lo pronto, volver al viejo sistema de la interna cerrada, hoy vemos como una cuestión que sería claramente un retroceso. La ley Castrillón tenía, entre otras cuestiones, cuando se aprobó, bueno, había varias críticas cuando se aprobó en el 2006. Un sector del justicialismo en su momento la cuestionaba porque, bueno, tenía una serie de requisitos, ¿no? En ese momento, bueno, estaba la interna entre Jorge Busti y Julio Solana, que tenía una serie de requisitos que impedía a los partidos más chicos cumplir con esos requisitos, con las candidaturas, la lista de diputados, los suplentes, tener intendentes en todas las ciudades cabeceras, una serie de requisitos que sectores de la izquierda quizás al momento de construir una propuesta, bueno, cuestionaban ese punto y también el porcentaje para pasar a la general. Esta reforma política que están pensando, ¿se mete en ese tema? ¿Deja esa parte, digamos, ese capítulo de requisitos, vamos a llamarlo de alguna manera, tal como está? Bien, hay varias cuestiones, ¿no? Los requisitos, por ejemplo, para presentar candidaturas a gobernador, hasta el día de hoy, también requiere la candidatura más una lista completa de diputados y cierto mínimo cantidad de senadores, casi la totalidad de esto. Eso tiene un sentido, no es solamente la posibilidad o la reforma que se hizo a partir de esa reforma puntual, que cambió 2 o 3 cosas y el resto quedó como te decía al principio.
tiene un sentido, y tiene un sentido específico y concreto, que es que lo que se propone a la ciudadanía no es solamente un candidato a gobernador, sino un esquema de gobernabilidad. Es decir, acá nosotros, de la misma manera que a nivel local un intendente y un vice también debe tener una lista de concejales para gobernar la ciudad y normar y dictar las leyes correspondientes. Ese es un tema que sí, que se va a mantener porque tiene que ver con eso justamente. La gran mayoría de las provincias establecen estos requisitos justamente porque nosotros no tenemos un sistema como a nivel nacional, en donde, por ejemplo, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados se va renovando cada 2 años por tercios y por mitades. Es decir, a nivel provincial, acá 4 años y se renueva todo, se renueva diputado, se renueva senador. Es decir, es claramente una gestión con sus legisladores los que llevan adelante la gestión y la normativa que se dicta. Por tanto, es racionalmente necesario que una propuesta de gobierno a nivel provincial lleve tanto el gobernador como la lista de diputados y la lista de senadores. Pensar que solamente se puede ganar el Poder Ejecutivo y no tener incidencia o legislador en la Cámara y poder gobernar y llevar adelante la verdad que se torna difícil de pensar. El financiamiento es otro de los puntos que siempre aparece ahí para abordarse el financiamiento de las campañas políticas. Bueno, a nivel nacional está reglamentado, eso está organizado. A nivel provincial, ¿cuál es la idea? La idea es ir en la mayoría de todos estos aspectos en línea con el Código Electoral Nacional, en lo que se pueda reproducirlo o casi, digamos, copiarlo o adaptarlo, lo vamos a hacer. Uno de los temas que nosotros estamos proponiendo es el tema de la publicidad en radio y televisión, distribuida de manera equitativa, por sorteo, para todas las fuerzas políticas que compitan a nivel provincial, muy similar al sistema nacional. Hacerlo también e implementarlo en la provincia de Entre Ríos. En relación al financiamiento, bueno, la situación económica presupuestaria de la provincia no daría y no justificaría quizás un gasto que supere justamente lo que históricamente el Estado provincial ha sostenido, que es el gasto, por ejemplo, de impresiones de boleta. Eso, al ser boleta única, lo va a asumir el Estado porque va a garantizar la boleta única, pero con un gasto extremadamente menor de lo que fue o lo que es la impresión de la boleta tradicional. Nosotros estamos haciendo cálculos, no tengo los números hoy, pero estamos pidiendo actualización de los números y son exorbitantemente menores a lo que se va a gastar en ese sentido. Y lo otro, bueno, como te decía, el tema de la publicidad por radio y televisión. Lo demás, bueno, cada fuerza política podrá financiarlo a través de aportes y financiamiento privado, que también se va a regular. Se van a establecer topes de aportes, de donaciones de personas particulares, de personas jurídicas, de candidatos, y la necesidad de la rendición de cuentas correspondiente al finalizar el proceso electoral ante el Tribunal Electoral. De todo eso, hoy no hay nada en la legislación de la provincia de Entre Ríos, y bueno, y creo que es el gran avance que nosotros venimos a plantear, ¿no? Me quedé una pregunta sobre este tema que tiene que ver con la reforma nacional. Una de las propuestas de las miles que tira por minuto el presidente de la Nación habló de la posibilidad de que se vote a los 13 años. ¿Qué opinión tenés sobre una reforma en ese aspecto, en caso que se proponga concretamente? Bueno, es una opinión personal, no es una opinión del gobierno lo que voy a decir. Por supuesto que creo que en contra. No hay registro, no hay, digamos, hay que ver un poco como se dice en el derecho comparado o las experiencias comparadas, ¿no? La política comparada en términos internacionales, eso no. Ya 16 años es una edad lo suficientemente baja o buena para empezar a involucrarse en los ámbitos políticos y en las decisiones públicas. Creo que a los 13 años no hay una madurez suficiente, o 14, como para...
Eso igualmente es relativo, ¿no? Pero entiendo que no, que es una cosa que viene a tratar de distraer más que a pensar realmente una reforma política. Y en relación a lo que se habla a nivel nacional, yo personalmente entiendo que lo que más se puede avanzar, y que sería muy bueno, es avanzar en la boleta única. A nivel nacional no se está pensando en grandes reformas, son reformas puntuales. En este caso sería el establecimiento de la boleta única para reemplazar la boleta tradicional. Hay alguna idea de suprimir la PASO, no hay ningún proyecto oficial en ese sentido, pero también recordemos que... ¿El gobierno no estaría de acuerdo con la idea de suprimir la PASO? ¿A nivel nacional o provincial? A nivel provincial. Nosotros hoy en nuestro borrador estamos proponiendo sostener la PASO para la elección de las candidaturas a nivel provincial. Así que ese es un poco el proyecto que estamos sosteniendo. ¿Hay un diálogo con el PJ? Sí, por supuesto. Nosotros hemos... ¿Alguna disidencia que se pueda contar? Sí, no, nosotros nos hemos reunido con todos los bloques legislativos, tanto del oficialismo, de la oposición, los libertarios también, los distintos bloques en diputados, en senadores. Luego con los partidos políticos que no tienen representación política. Hoy justamente estuve con el ex candidato Olivetti de la Confederación de Vecinalistas, pero nos hemos reunido con el partido del ex gobernador Busti, el Frente Entrerriano Federal. Nos hemos reunido con otros partidos que no tienen representación en la legislatura y hemos recibido las propuestas de todos. En general te puedo decir que hay una gran coincidencia con la idea de avanzar a la instrumentación de la boleta única como mecanismo de votación y de regular todos estos aspectos que te mencionaba, de campañas, de financiamiento, de jerarquización del Tribunal Electoral de la provincia de Entre Ríos, de regular mejor los procedimientos de impugnaciones, ¿no? Esto que sucedió con la candidatura de Davico, de Darrichón, de varios dirigentes, ¿no? que se dilató en el tiempo, que no se sabía que si iba, si no iba. Bueno, ahí hubo todo un procedimiento bastante anacrónico judicial. Bueno, donde se dejaba participar cuando se sabía de antemano que... Bueno, por estas cuestiones de la interpretación de la ley vigente, que es desde otra época, cuando las PASO no estaban previstas. Entonces, como la ley dice de candidatos, algún sector judicial interpretó, no, candidato es solamente cuando llegan a la elección general. Antes son precandidatos. Claro. Bueno, nosotros... Ahí aparece como la necesidad de una enmienda, ¿no? ¿Eso se está trabajando? Eso está incluido y vamos a claramente establecer quiénes pueden impugnar y en qué momentos pueden impugnar las distintas candidaturas. Y también avanzar en una mejor regulación para la organización de los partidos políticos. Así que entendemos que vamos a encontrar, por lo menos hay un buen clima, ¿no? Hay optimismo. Alguna expresión siempre puede haber, por supuesto, disidente o no coincidente con la intención, pero en general yo diría que hay una mayoría importante de acompañamiento. Una última pregunta. Hay un reclamo también que tiene ya sus años del vecinalismo para presentar una candidatura departamental. Es decir, el último senador que hubo, por ejemplo, del vecinalismo, creo que fue Pablo, se me fue el nombre, de San José. Canali. Pablo Canali. Pero que fue en la lista del Frente... Pero tuvo que ir con el Frente Justicialista en ese momento. A partir de allí el vecinalismo siempre plantea, por lo menos en todos los documentos que da a conocer, apoya la boleta única, papel, apoya un montón de cuestiones, que creo que hay una coincidencia unánime. Aparece, ¿no?, la candidatura departamental, que uno entiende que es la necesidad del intendente vecinalista de poner un candidato a senador vecinalista sin que tenga que colarse en alguna de las dos grandes alianzas. ¿Eso hay alguna posibilidad? ¿Hay algún impedimento jurídico? Nosotros hemos recibido esa propuesta del vecinalismo. Los intendentes vecinalistas nos acercaron, el intendente de Colón, Balser. Ahí está un poco la usina del vecinalismo. La usina. Y nos hemos reunido incluso con ellos hace pocos días en Cerrito, en la municipalidad de Cerrito, con el gobernador, con ellos, y hablamos, entre muchos temas, hablamos de esta cuestión en particular. Y si me das un minuto, sí, claro. Nosotros
y esto ya más desde un punto de vista jurídico, pero además de un punto de vista político, entendemos que esa posibilidad no está dentro del marco de nuestra Constitución de Entre Ríos, pero además del sistema nacional. ¿Y por qué? Y lo voy a explicar. Las autoridades en el sistema político argentino son las autoridades federales, nacionales, las autoridades provinciales y las autoridades locales, municipales o comunales, ¿sí? en nuestra provincia. Hay 3 órdenes de gobierno, solamente reconocidas por el Estado, por la Constitución nacional, provincial y, bueno, todavía no tenemos cartas orgánicas, pero están en el marco de la Constitución provincial. Por lo tanto, los partidos políticos, y lo ato con lo que decíamos al principio, los partidos políticos son las únicas organizaciones que pueden proponer candidatos para esos 3 órdenes de gobierno, son partidos nacionales, partidos provinciales o de distrito y partidos municipales o comunales que se conocen normalmente como vecinalistas o como partes de un partido provincial, ¿no? Por lo tanto, también hay 3 órdenes de partidos políticos que se corresponden con los 3 órdenes de gobierno. El senador, mal llamado senador departamental, no es una autoridad departamental. El senador es una autoridad provincial, forma parte del poder legislativo provincial, representa una jurisdicción que se denomina departamento, que en otras provincias se denomina partido, que en otras puede ser una región o que pueden no existir, como por ejemplo en Córdoba, que hay unicameralidad. Representan al departamento, pero forman parte del poder provincial. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, legislan provincialmente, dictan leyes provinciales. Por lo tanto, solamente los partidos políticos provinciales pueden nominar senadores, porque también lo podrían hacer con los diputados. Y eso, claro, en ese caso el vecinalismo, que creo que sigue, que está en la construcción de un partido provincial. Exactamente. A partir de ahí recién... Y ahí podré proponer toda una propuesta de tipo provincial que incluye... Bueno, para ahí tiene que tener un candidato a gobernador. Sí, o podrían presentar solamente una lista de diputados o de senadores. No hay impedimento para eso. Pero ahí no volvemos a los requisitos de la... No, la ley lo que hoy establece es que para presentar las candidaturas a gobernador se necesitan presentar también la lista de diputados y de senadores. Eso no impide, claro, no impide que sin gobernador presentes una lista de diputados o una lista de senadores. Lo mismo que a nivel local, vos para presentarte a nivel local y como intendente necesitas presentar tu lista de concejales, pero eso no impide que presentes solo una lista de concejales. Electoralmente eso generalmente no se utiliza porque no hay competencia, digamos, es como que corres en desventaja, pero la ley no lo impide. Julián Maneiro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, a disposición también para de acá en este proceso dejar la invitación también porque el próximo 7 de agosto estamos lanzando la primera jornada junto con la UADER, lo organiza la UADER en realidad, de la primera jornada de debate sobre la reforma política, sobre el proyecto que vamos a empezar a debatir y la verdad que aspiramos a que sea también transversal con todas las fuerzas políticas. En la mesa va a haber representantes de todas las fuerzas políticas y bueno, y queremos que esto, en la medida que se entienda que es un debate institucional lejano a las contiendas electorales, mejor resultado vamos a tener, sabiendo que esto que hagamos va a ser recién de aplicación dentro de 3 años, así que estamos trabajando en ese sentido. Muchas gracias. Julián Maneiro, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno. Vamos a una pausa y enseguida estamos con Santiago Valle. Elegís tu compañía. Elegís Vorterix. Vorterix te acompaña.